Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un informe científico que, bueno, le da una vuelta interesante a una idea muy común. El título ya dice bastante. La vulnerabilidad como pilar del autoconocimiento, madurez emocional y relaciones humanas. Casi siempre pensamos en la vulnerabilidad como debilidad, ¿verdad? Algo que hay que esconder. Pero este informe, que junta estudios de psicología, neurociencia, argumenta justo lo contrario. Así que nuestra misión hoy es desgranar esto. Entender por qué ser vulnerable, pero de forma auténtica y, digamos, controlada, podría ser una fortaleza. Una muy importante, de hecho. A ver, el informe es potente. Combina estudios largos, de años, análisis de muchísimas investigaciones y hasta mira qué pasa en el cerebro. Cita a Brené Brown, sí, la que habla de vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Pero va más allá, ¿eh? Mete datos cuantitativos, biología. Exacto. El objetivo, digamos, es triple. Primero, definir bien qué es vulnerabilidad emocional para la ciencia, que no es lo mismo que ser frágil o inestable, ojo. Segundo, ver cómo se relaciona con conocernos mejor, con la madurez emocional, con conectar con la gente, ya sabes, familia, amigos, pareja, hasta en el trabajo. Y tercero, claro, ver qué implicaciones prácticas tiene esto para la salud mental, para la educación. Es una visión basada en evidencia que, bueno, revaloriza bastante la apertura emocional. Pues empecemos por ahí, por la definición, porque si no es debilidad, ¿qué es exactamente para la ciencia? Pues mira, el informe insiste mucho en que no es un rasgo de personalidad fijo, no es como ser introvertido, ¿sabes? Es más bien un patrón de creencias sobre uno mismo. La idea de que eres fácil de herir, de que el dolor emocional te afecta mucho. O sea, algo que piensas sobre ti mismo. Eso es, una estructura cognitiva. Y lo interesante es que, como es una creencia, se puede modificar. No estamos, dígalos, condenados a sentirnos así siempre. Ah, vale. No es algo grabado a fuego. ¿Y cómo se relaciona esto con lo que pasa en el cerebro? Porque suena a que hay una base biológica detrás. Totalmente. La neurociencia aporta mucho aquí. Hablan del modelo diátesis-estrés. Diátesis-estrés. Suena complejo. Es más sencillo de lo que parece. Básicamente dice que algunas personas tienen una predisposición biológica, quizá una amígdala, que es como el detector de amenazas del cerebro. Ujú. Una amígdala muy reactiva. Y si a eso le sumas mucho estrés del entorno, pues aumenta el riesgo de problemas como ansiedad o depresión. Entiendo. Como tener una alarma de incendios muy sensible y además vives en un sitio donde hay mucho humo. Amígdala hiperreactiva podría ser como un biomarcador, una señal biológica de esa sensibilidad al estrés. Y aquí encaja Brené Brown, ¿no? La que mencionabas antes. Ella le da un giro más positivo, ¿verdad? Sí, su trabajo, que se basa en miles de historias, la define como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Pero fíjate, argumenta que no es algo malo. Dice que es la cuna de cosas que todos buscamos. La creatividad, la alegría, sentir que pertenecemos, el amor. Para ella, mostrarse vulnerable no es ser débil, es un acto de coraje. Tiene sentido, ¿eh? Requiere valor mostrarse como uno es, con todo. Y Brown lo conecta mucho con la vergüenza, ese miedo profundo a no ser suficiente, a no merecer que nos quieran o conecten con nosotros. Y dice que la manera de superar esa vergüenza es precisamente a través de la empatía y la conexión. Y eso lo facilita la vulnerabilidad. ¿Y la ciencia apoya esto de alguna forma? Pues sí, a su manera. Sabemos que hay una parte del cerebro, la corteza prefrontal, que es como nuestro centro de control ejecutivo. Esta zona ayuda a regular la amígdala, el detector de amenazas que decíamos, a calmarla. Ajá. Si la conexión entre ambas no funciona bien, como se ve a veces en adolescentes con depresión, pues cuesta más manejar las emociones fuertes. También influyen los neurotransmisores, la química cerebral, claro, pero la idea central es esa. La regulación emocional está muy ligada a cómo gestionamos esa sensación de exposición, de vulnerabilidad. Entendido. Entonces, tenemos esa parte del cerebro que detecta peligro, la amígdala, y otra que intenta poner calma, la corteza prefrontal. ¿Qué pasa cuando nos sentimos vulnerables o, sobre todo, bajo mucho estrés? Correcto. En una situación ideal, el centro de control, la corteza prefrontal, frena a la alarma, la amígdala, para que no se dispare sin motivo o de forma exagerada. Vale.
El problema es que el estrés crónico, el que se mantiene mucho tiempo, parece que, que daña físicamente esa corteza prefrontal. Ostras, ¿la daña? ¿Cómo? Pues reduce las conexiones, las dendritas, se pierden sinapsis. Es como si el músculo del control se debilitara. Y claro, su capacidad para regular la amígdala disminuye. Vaya. O sea que el estrés prolongado nos deja más expuestos emocionalmente, literalmente debilita nuestros frenos. Exacto. Nos hace efectivamente más vulnerables a futuras respuestas de estrés que sean exageradas. El freno se desgasta, digamos. Y también entra en juego el eje HPA. El eje HPA. Suena a siglas importantes. Lo son. Es el sistema hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Básicamente el sistema principal de respuesta al estrés del cuerpo, el que libera cortisol, la famosa hormona del estrés. Si este sistema se desregula, que pasa a menudo por estrés crónico o por traumas en la infancia, nuestra forma de reaccionar al estrés se altera. Podemos volvernos hiperreactivos o al revés, como desconectados. Y todo esto, claro, aumenta el riesgo de trastornos del ánimo. La biología y lo que vivimos van totalmente de la mano. Ok, hasta ahora hemos visto la definición, la base biológica, que puede sonar un poco, desalentador si nos quedamos solo ahí. Pero aquí viene el giro interesante que promete el informe. Aceptar la vulnerabilidad tiene beneficios. El primero que destaca es el autoconocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Sí, parece raro, ¿verdad? Pero al permitirnos sentir esa vulnerabilidad, en lugar de luchar contra ella o taparla, accedemos a emociones más profundas, más auténticas. Hay un estudio muy chulo que siguió a adolescentes durante 2 años y encontró que los que tenían menos conciencia de sus emociones al principio, pues 2 años después regulaban peor sus emociones. O sea que para aprender a manejar lo que sentimos, primero hay que atreverse a sentirlo. Exacto. Conectar con lo que sentimos, aunque sea incómodo, parece un paso necesario para luego aprender a gestionarlo. Nos da más claridad emocional. Esa capacidad de entender y ponerle nombre a lo que nos pasa por dentro. Y fíjate, esto mejora con la edad y se relaciona con vivir mejor con más bienestar. Entonces, conocernos mejor pasa por no tenerle miedo a sentirnos vulnerables. ¿Y qué hay de la madurez emocional? El informe dice que no es no tener emociones difíciles, sino saber qué hacer con ellas. Exactamente. No se trata de ser un témpano de hielo. La madurez emocional es navegar esas aguas a veces turbulentas. Hay un modelo psicológico, se llama SAFE por las siglas en inglés. Safe. Sí. Self-awareness, autoconciencia, autonomy, autonomía, flexibility, flexibilidad y ego resilience, resiliencia del ego. Pues resulta que puntuar alto en estas áreas correlaciona muy fuerte con el bienestar general. La gente está más satisfecha con su vida, tiene menos ansiedad, menos depresión. Y la autoconciencia, que es uno de los pilares, se alimenta directamente de esa disposición a ser vulnerable, a mirarnos por dentro sin miedo. Es curioso cómo se conecta todo. Incluso mencionas una conexión con el coraje, que parece lo opuesto a la vulnerabilidad. Sí, es paradójico, pero hay estudios. Uno con bomberos, por ejemplo. Encontró que los que se percibían con más coraje también decían sentir menos estrés. En este contexto, ser vulnerable, entendido como atreverse a ser auténtico, a pedir ayuda, a reconocer límites, no sería lo contrario al coraje. Sería una manifestación del coraje. Es la valentía de ser real, ¿entiendes? Sí, lo pillo. La valentía de no esconderse detrás de una máscara. Eso es. Y esto también debe influir en la inteligencia emocional, ¿no? Esa habilidad para manejar nuestras emociones y entenderlas de los demás. Sin duda. Hay un análisis enorme, un metaanálisis de 90 estudios con más de 11.000 jóvenes. 11.000. Son muchos. Muchísimos. Y demostró que los programas que enseñan habilidades de regulación emocional, como manejar la ira, la tristeza, la ansiedad, reducen significativamente la depresión y la ansiedad. Pero claro, para usar esas habilidades, como reinterpretar una situación difícil o aceptar lo que sientes sin luchar, primero tienes que estar dispuesto a enfrentar la emoción, a ser vulnerable ante ella. Claro, si no la reconoces mal, puedes gestionarla. Exacto. Ojo, una vulnerabilidad desbordada, sin herramientas para manejarla, sí es un riesgo. Hay estudios que la ligan a más síntomas depresivos, una correlación de 0,43 que nos baja. Pero cuando aprendemos a navegarla, a gestionarla, fortalece nuestra inteligencia emocional, incluso el crecimiento postraumático. ¿El qué, perdón? Crecimiento postraumático. Es cuando algunas personas, después de vivir algo muy duro, no solo se recuperan, sino que sienten que han crecido, que han encontrado un nuevo sentido a la vida.
Pues ese crecimiento a menudo implica confrontar de lleno esa sensación de vulnerabilidad que dejó el trauma. Tiene lógica. Hemos visto cómo nos ayuda a nivel individual, autoconocimiento, madurez, inteligencia emocional. Pero el informe también habla de la vulnerabilidad como el tejido conectivo de nuestras relaciones. ¿Cómo se traduce eso en el día a día con la gente? Es que la conexión humana profunda, la de verdad, parece que necesita esa apertura. Y empieza en casa, en la familia. Hay estudios longitudinales, de esos que siguen a la gente años, que muestran una cadena clara. Padres que tienen una relación segura entre ellos tienden a crear un apego más seguro con sus hijos. Y esos niños, a su vez, desarrollan mejor regulación emocional. Cuando los padres pueden ser vulnerables, mostrarse humanos, cometer errores y reconocerlos delante de sus hijos, crean un ambiente de seguridad emocional que es oro puro. O sea que no se trata de ser padres perfectos, sino padres reales. Justo. Y ese tipo de apego que formamos en la infancia nos influye luego de adultos en cómo nos sentimos y actuamos en nuestras relaciones. En nuestra autoeficacia relacional lo llaman. Y con los amigos, sobre todo en etapas como la adolescencia, que la amistad es casi todo. Crucial. La adolescencia es como un campo de entrenamiento para la vulnerabilidad. Hay un estudio fascinante que siguió a personas desde los 13 hasta los 29 años y descubrió algo muy interesante. ¿El qué? Que aquellos adolescentes que se atrevían a compartir cosas personales, a mostrarse vulnerables con sus amigos, de adultos tenían relaciones de pareja más íntimas, más profundas. Anda. O sea que practicamos con los amigos para luego aplicarlo en la pareja. Algo así. Es donde aprendemos a calibrar cuánto comparto, cuándo, con quién sí, con quién no. Es un aprendizaje vital. Y además, compartir nuestras vulnerabilidades nos hace sentir menos solos, combate esa sensación de aislamiento. Y en la pareja supongo que es todavía más esencial, ¿no? Absolutamente fundamental para la intimidad. Si no hay vulnerabilidad, es difícil que haya intimidad real. Otro metaanálisis, de 57 estudios, encontró una relación clara, moderada, pero consistente. La competencia emocional de los miembros de la pareja. O sea, su habilidad para manejar emociones. Eso es, entender y expresar emociones, incluyendo la vulnerabilidad, pues está directamente relacionada con cómo de buena es la relación, la calidad de la relación romántica. Cuando nos sentimos seguros para ser nosotros mismos, con nuestras luces y sombras, con nuestras imperfecciones, la conexión se fortalece una barbaridad. Esto me encaja perfectamente en las relaciones personales, familia, amigos, pareja, pero el informe dice que también aplica al trabajo. Eso sí que me sorprende más, porque siempre pensamos en el trabajo como un sitio donde hay que ir con coraza, parecer fuerte, tenerlo todo bajo control. Es la percepción habitual, sí. Pero la evidencia, fíjate, apunta en otra dirección. Hay un estudio muy reciente, hecho durante la pandemia, con casi 400 empleados. Y encontró algo muy llamativo. Cuenta. El factor que más predecía la confianza de los empleados hacia sus líderes no era su competencia técnica, ni su autoridad. Era el uso de un lenguaje empático por parte del líder. Lenguaje empático. Sí, que incluye mostrar cierta vulnerabilidad, admitir errores, decir, no lo sé, pero vamos a buscarlo juntos, mostrar humanidad, preocuparse de verdad por el equipo. Todo eso crea lo que llaman seguridad psicológica. Un ambiente donde la gente siente que puede hablar, proponer ideas, incluso equivocarse sin miedo a represalias. ¿Y en ese ambiente? Ahí es donde florecen la colaboración y la innovación. Un líder vulnerable, en el buen sentido, de mostrarse humano y empático, puede ser muchísimo más efectivo a largo plazo. Genera confianza. Es un cambio de perspectiva importante, desde luego. El informe también pone todo esto en el contexto de la salud mental general. ¿Qué nos dicen los datos globales sobre cómo estamos? Pues los datos, la verdad, reflejan que lidiar con la vulnerabilidad es un desafío real para muchísima gente. Vemos tasas altas de problemas de salud mental en todo el mundo y afectan especialmente a los jóvenes adultos, entre 18 y 25 años. Ahí las cifras son preocupantes en muchos países. ¿Y hay diferencias por género? Sí, también son notables. Las mujeres, en general, y según las estadísticas de muchos países, reportan más problemas de ansiedad y depresión que los hombres. Por ejemplo, en Reino Unido, las mujeres jóvenes de 16 a 24 años tenían casi el triple de probabilidad de sufrir un trastorno mental común que los hombres de su edad. Son datos que invitan a reflexionar.
¿Hay algún indicador específico de esta dificultad para manejar la vulnerabilidad que mencionen? Uno interesante es la alexitimia. Alexitimia. Sí. Alexitimia. Es la dificultad para identificar y describir las propias emociones. Es como si hubiera una desconexión con el mundo interior. Pues un estudio hecho en China durante la pandemia con adolescentes que sufrían depresión encontró una tasa altísima de alexitimia, más del 75%. 3 de cada 4. Una barbaridad. Y se asociaba con más estrés percibido, más problemas en su vida y, ojo, mayor riesgo de ideación suicida. Es un signo claro de que esa dificultad para conectar con la propia vulnerabilidad tiene consecuencias muy serias. Y la propia vulnerabilidad, medida como esa tendencia a sentirse fácilmente herido o afectado, se relaciona directamente con estos problemas de salud mental. Sí, hay correlaciones directas. Estudios muestran que puntuar alto en escalas que miden la vulnerabilidad emocional se asocia con tener más síntomas depresivos. La correlación que te decía antes, 0,43. Y a nivel cerebral, lo que comentábamos, una amígdala muy reactiva predice una mayor sensibilidad al estrés en el futuro. Es un círculo que se puede retroalimentar. ¿La pandemia? Supongo que lo empeoró todo. La pandemia fue un catalizador brutal. El aislamiento social dificultó mucho esa conexión humana que a menudo necesita de la vulnerabilidad para darse. Y las cifras globales se dispararon. Se estima que hubo 53 millones de casos extra de depresión y 76 millones extra de ansiedad en todo el mundo solo en el primer año. Un aumento de más del 25%. La conexión humana, que se facilita cuando nos atrevemos a ser vulnerables de forma sana, actúa como un factor protector. El aislamiento, en cambio, nos hace más frágiles. Vale, el panorama es complejo. Entendemos qué es la vulnerabilidad, cómo funciona en el cerebro y en las relaciones, y los riesgos de no gestionarla bien. Entonces la pregunta clave es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cultivar esa vulnerabilidad saludable de la que habla el informe? ¿Da estrategias concretas? Sí que da. Y son bastante prácticas, la verdad. Por un lado, menciona enfoques terapéuticos que han demostrado científicamente ser útiles. Terapias como la de aceptación y compromiso, la ACT, que ayuda a aceptar las emociones difíciles sin tener que luchar contra ellas constantemente. O la terapia dialéctica conductual, la DBT, que da herramientas muy concretas para regular emociones y para relacionarnos mejor con los demás, de forma más efectiva. Y también la terapia centrada en la compasión, la CFT, que enseña a tratarnos con más amabilidad, sobre todo cuando sufrimos. Y eso calma nuestro sistema de amenaza interno, nos hace sentir más seguros para poder abrirnos. Entiendo, enfoques terapéuticos sólidos. ¿Y para quienes no están en terapia? ¿Consejos prácticos para el día a día? Pues sí, el informe recoge varias ideas, algunas popularizadas por gente como Brené Brown, que son muy aplicables por cualquiera. Primero, tener claros nuestros valores. Saber qué es importante para nosotros nos da como un ancla, una brújula, en momentos difíciles o cuando nos sentimos expuestos. Segundo, aprender a poner límites sanos. Sentirnos seguros en nuestras relaciones es fundamental para poder permitirnos ser vulnerables dentro de ellas. Si no hay límites, no hay seguridad. Vale, valores y límites. ¿Qué más? Tercero, practicar la autocompasión. Esto es clave. Tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un buen amigo que lo está pasando mal. Con amabilidad, con comprensión, sin tanta autocrítica feroz. Y cuarto, el mindfulness o la atención plena. Aprender a observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos, como si fueran nubes pasando. Eso ayuda a quitarles poder y a reducir el miedo a sentirlos. Son como los pilares para construir esa seguridad interior que te permite ser vulnerable sin romperte, ¿no? Exacto. Son las bases. Y luego, sobre esas bases, se pueden practicar ejercicios más concretos. Por ejemplo. Llevar un diario emocional. Simplemente escribir lo que sientes ayuda mucho a tomar conciencia y a ponerle nombre. Aumenta la claridad emocional. Practicar la comunicación no violenta, que es una forma de expresar tus necesidades y sentimientos de forma asertiva pero respetuosa con el otro. Eso suena útil. Mucho. O incluso hacer lo que llaman exposición gradual. Es como entrenar el músculo de la vulnerabilidad, pero poco a poco. ¿Cómo sería eso? Pues empezar compartiendo algo pequeño, no muy íntimo, con alguien de confianza. O pedir ayuda en algo sencillo.
Pequeños pasos para ir construyendo confianza en nuestra capacidad de manejar esa apertura emocional y ver que a menudo la respuesta del otro es positiva. Ir poco a poco, sin lanzarse al vacío de golpe. Eso es, la clave es la gradualidad y elegir entornos seguros para empezar. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central de todo este análisis que hemos hecho hoy, ¿cuál sería? ¿Con qué nos quedamos? Pues yo diría que el mensaje potente es que la ciencia está confirmando algo que quizá intuíamos o que figuras como Brown defendían. La vulnerabilidad, bien entendida, no como debilidad, sino como autenticidad, como apertura emocional, pero regulada, eso es importante, no es una carga, es una fuente increíble de fortaleza personal, de conexión humana profunda y de crecimiento. Y esto se ve en todas partes, desde cómo funciona nuestro cerebro y nuestra biología, hasta la calidad de nuestras relaciones más íntimas y también las profesionales. Parece entonces que abrazar nuestra humanidad completa, con sus luces y sus sombras, con sus imperfecciones, es el camino hacia una vida más rica, más auténtica y más conectada. Definitivamente. La síntesis del informe es muy clara en eso. La apertura emocional, auténtica y bien gestionada es clave. Clave para conocernos, para madurar y para tener relaciones sanas. Y las implicaciones son enormes, no solo para la terapia, sino para cómo educamos a los niños, para nuestro propio desarrollo personal. Practicar la autocompasión, la atención plena, aprender a poner límites, atrevernos a pequeños actos de vulnerabilidad en entornos donde nos sintamos seguros, son pasos concretos que todos podemos dar. Muy potente, la verdad. Nos deja pensando. Y para seguir pensando, fíjate, el propio informe señala un área fascinante para investigar más a fondo en el futuro. Ah, sí. ¿Cuál? ¿Cómo influye la cultura? Cómo las normas culturales de cada sitio modelan la forma en que expresamos, percibimos e incluso valoramos la vulnerabilidad. No es lo mismo ser vulnerable en una cultura muy colectivista que en una muy individualista, por ejemplo. Claro. Es algo interesante para darle vueltas, cómo nuestro entorno, nuestra cultura, moldea esta parte tan esencial, tan humana de nosotros mismos.